problemita. ¿Qué tal? Buenas, no sé si me escuchan o me ven. Perfecto, licenciado. Buenas tardes. Ok, muy buenas tardes. Entonces, si quieren, ya comenzamos. Estamos listos. Perfecto, muchísimas gracias. Un segundo, por favor. Pues a continuación estará con nosotros el Ahora sí, notario pues Nicolás muchísimas Malú gracias. con el tema operaciones inmobiliarias y operaciones fiscales. Bienvenido a esta transmisión, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias por la recepción. Nos adelantamos entonces a la licenciada Rocío Peña. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí siempre es un honor participar con ustedes y es un verdadero honor estar en este foro notarial inmobiliario 2020 junto con mis amigos y colegas que me precedieron. Agradezco puntualmente a la presidenta de AMPI-MEM, la licenciada Rocío Covarrubias, por la invitación que me formuló, a Mario Granillo, vicepresidente ejecutivo de AMPI-MEM, también por todo el empeño en la logística de este evento. Asimismo, aplaudo la presencia y apoyo siempre del licenciado Roberto Barrios Gagiola, presidente de AMPI Nacional. Y por último, pero no por eso menos importante, agradezco por supuesto a mi colegio y al presidente, a mi presidente Andrés Hoffman, por tomarme en cuenta para estos eventos tan importantes. El tema que me solicitaron ver con ustedes el día de hoy es el intitulado Operaciones inmobiliarias y sus obligaciones fiscales. En este sentido, vamos a enfocarnos a las operaciones más comunes que celebran ustedes como corredores inmobiliarios y que implican la enajenación de bienes y el tratamiento fiscal que se les da. Pretendo proyectar ahorita una presentación que nos va a ayudar a seguir estos temas, haciendo una breve pausa entre los puntos, entre algunos puntos para resolver las dudas que vayan teniendo también y que se vayan suscitando. Entonces, empiezo con la presentación, un segundito. Y ahorita ya empezamos. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, esta plática, les decía, tiene como finalidad, déjame nada más pongo la cámara y ya con esto. Bueno, no me veo, pero no creo que sea importante. Esta plática, les decía, tiene como finalidad situarnos y conocer las implicaciones fiscales que existen entre las operaciones inmobiliarias que manejamos día con día. Vamos a analizar entonces en las operaciones inmobiliarias cuáles son los impuestos que normalmente manejamos y también vamos a ver sobre todo en aquellas operaciones traslativas de dominio. Un segundito, es que no veo si me estoy viendo o no. Ya estuvo. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué entendemos por operaciones inmobiliarias para efecto de esta plática? Vamos a ver aquellas mediante las cuales transmitimos una propiedad, que son las que nos interesan para efectos fiscales. Transmisión de propiedad de un inmueble, ya sea un departamento, una bodega, oficinas, locales comerciales. Todos estos inmuebles son susceptibles de enajenación y son los que normalmente nos llegan a nosotros. Y por otro lado, ¿qué nos interesa? Ver las operaciones por medio de las cuales se transmita la propiedad de bienes. ¿Y cómo se transmiten las propiedades? Hay muchísimas formas de transmitir una propiedad. Puede ser la que conocemos normalmente, es la compraventa, pero no es la única. Se puede transmitir la propiedad por un contrato de compraventa, que es lo que más vemos en este tema inmobiliario, pero también se puede transmitir una propiedad por una donación, donando un inmueble. También puede ser una permuta, es decir, yo le transmito un bien a una persona y esta persona me regresa otro bien. Eso es una permuta. Asimismo, transmitimos una propiedad y existe enajenación cuando portamos un inmueble a una sociedad, por ejemplo, a cambio de acciones. Yo, accionista, transmito un inmueble y a cambio me dan acciones. Ya la empresa da el inmueble y yo soy accionista de la extras. Un fideicomiso también, si aporto bienes a un fideicomiso, transmito a un fiduciario para que se destine a ciertas características esta propiedad, ahí también existe una transmisión de propiedad. Y, por ejemplo, también si tengo una deuda y quiero pagarle en lugar de en especie, le pago esa deuda que tengo a esta persona que le deudo, le pago en especie, es una dación en pago. Entonces le transmito la propiedad para quitarme de la obligación de pago. Esas son las formas más comunes que manejamos de transmisiones de propiedad. Entonces, vamos ahora también a hablar de la cuestión fiscal.
Es muy importante para nosotros saber que existen las contribuciones, y las contribuciones son aquellas cantidades que nos puede cobrar el Estado por cuestiones fiscales. Y estas contribuciones son el género y existen, se dividen en cuatro rubros especiales, que son los impuestos, los derechos, mejoras y las aportaciones de seguridad social. Les comento, no es necesario que tomen nota ahorita, esta presentación se las voy a dejar, por supuesto, para que se las comparta ampliamente. Entonces, hablamos de que las contribuciones es el género y la especialidad son impuestos, derechos, contribuciones por mejoras y aportaciones de seguridad social. Los impuestos son los derechos que tiene que cobrarnos la autoridad cuando actualizamos algún supuesto normativo previsto por la ley, es decir, por ejemplo, hablando del impuesto predial, si yo soy propietario o tenedor de un inmueble, poseedor de un inmueble, estoy obligado a pagar el impuesto predial. ¿Cuál es la hipótesis normativa? Si yo soy poseedor o propietario de un inmueble. Ahí se actualiza, al ser propietario ya estoy obligado a pagar ese impuesto. Por otro lado, los derechos son aquellos por medio de los cuales el gobierno nos presta un servicio, una función pública, nos presta un servicio y estamos obligados nosotros como particulares a retribuirlo. Si nos prestan el servicio de agua potable que nos llevan al domicilio, pagamos un derecho, son los derechos prestados por ese servicio precisamente. Es diferente el impuesto. Existen también las contribuciones por mejoras que operan cuando el gobierno nos hace una mejora, por ejemplo, a la vialidad en la que estamos, donde estamos en casa, pone una pavimentación, estamos beneficiándonos directamente por ese servicio público que nos está dando el gobierno y entonces tenemos que contribuir por esa obra. Pone alumbrado, por ejemplo, en nuestras calles, vamos a beneficiarnos nosotros y nosotros beneficiarios tenemos que contribuir por esa mejora que nos está otorgando el gobierno. Y por último, dentro de las contribuciones tenemos a las aportaciones de seguridad social, y estas son cuando el Estado nos sustituye los servicios que presta de seguridad social, el IMSS, etcétera, entonces estamos obligados a pagar estas cuotas de aportación de seguridad social. Género, y en estas cuatro que dijimos, pero las que más nos importan para efecto de transmisiones de inmuebles, de operaciones inmobiliarias, son las dos primeras, por eso están en rojo, que son los impuestos y los derechos. Estas son las que vamos a estar viendo comúnmente. Existen en todas operaciones inmobiliarias, existen varios impuestos a pagar. Y estos impuestos tienen características especiales dependiendo de la autoridad de la que emane, la que nos va a cobrar. Recuerden que existen los gobiernos municipales, estatales y la federación, 3 niveles de gobierno, y cada uno nos cobra, dependiendo lo que le corresponda, nos puede cobrar contribuciones. Entonces tenemos para efectos fiscales leyes municipales, leyes estatales y leyes federales. Y cuando manejamos una operación inmobiliaria tenemos que ver estos 3 tipos de legislación, consultarlos. Me voy a ir un poco rápido por el tiempo, mucho cuestión fiscal. Espero que vayamos comprendiendo y les insisto, voy a dejarles esta presentación. Entonces, vamos a ver qué leyes nos regulan, nada más para saber, los impuestos municipales y los estatales. Esto es en el Estado de México porque cada estado tiene su propia legislación y cada municipio, cada estado, los municipios de cada estado. Y entonces en el Estado de México desde hace más de 15 años se hizo un compendio, se codificaron todas las leyes municipales y estatales, lo que nos ayuda muchísimo en la práctica para poderlas aplicar. Y entonces existe a nivel municipio y Estado de México el Código Financiero del Estado de México Municipios. En este código se divide básicamente en 3 puntos. Un punto que es la parte general, donde vamos a ver toda la esencia y quiénes tienen que pagar impuestos como regla general, cuándo se tienen que pagar, cómo se maneja el municipio y una parte de los municipios. Y luego se divide también en otras 2 etapas, una etapa que son los ingresos que nos puede cobrar el Estado, qué ingresos puede recibir, qué contribuciones puede aplicar, y por otro lado, el último y la tercera parte que nos interesa para efecto de esta plática son los ingresos que puede recibir el municipio. Esto es en el ámbito municipal y estatal. Para efecto de impuestos federales, que es otro orden de gobierno, tenemos que nos aplica, aquí no está tan codificado, está el Código Fiscal de la Federación,
en el cual se van a establecer también esos principios generales para todos los impuestos. Y luego ya viene la ley del impuesto sobre la renta, que es un impuesto en particular, y la ley del IVA y sus reglamentos de cada uno de estos tres ordenamientos jurídicos. Entonces, a nivel federal, vamos a tener que revisar el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado. Si hay alguna duda, voy a particular, déjenme ver nada más el chat, si es que lo puedo ver. Una disculpa. Ahora aquí sí, aquí tenemos el chat. Muy bien. Ahora sí, discúlpenme. Muy bien. Creo que por el momento todavía no hay preguntas, entonces vamos a seguir con la plática y vamos a irla resolviendo poco a poco conforme se vayan dando. Vamos a hablar entonces del Código Financiero del Estado de Municipios en primer término. Decíamos que existe una parte general, una parte de ingresos del Estado y una parte de ingresos del municipio. La parte general, ¿qué puntos son importantes para nosotros? Vemos, por ejemplo, que este ordenamiento nos va a establecer algunos puntos de interés. Cuando nosotros llevamos una operación de compraventa, por ejemplo, como ustedes tienen las personas que en la compraventa, dicen, bueno, quiero ver si este es de interés social o social progresiva o interés popular. Nos interesa saber eso porque tienen algunos beneficios fiscales, hay algunas condonaciones de impuestos o tasas mucho más benéficas que operaciones normales. Pero luego nos surge la duda de, bueno, ¿cómo sé que es vivienda de interés social? ¿Lo tiene que decir escritura? ¿No lo tiene que decir escritura? ¿Qué pasa si sí lo dice, pero me quiere aplicar la autoridad un impuesto diferente? No me lo toma como vivienda de interés social, por ejemplo. Entonces, bueno, en esta parte general del Código Financiero del Estado de México Municipios, vemos que el artículo 3º, fracción 40, nos señala cuándo se entiende que es interés social, cuándo es social progresivo, interés social y popular. Nos dice que, por ejemplo, social progresiva, una propiedad cuando el valor no excede de 391,056 pesos, al momento de la terminación de la construcción o de la primera adquisición, de la adquisición que se vaya a hacer. Lo mismo interés 91,506 a cantidad y hasta 508,960. Y por último, vivienda popular es la que al término de la construcción o adquisición llega de mayor a 508,960 o hasta 743,863 pesos. Entonces, aquí ya no nos van a tener que sorprender en ese sentido. Nosotros sabemos de dónde sale el fundamento para ver si se trata de este tipo de viviendas. Otro punto importante en este Código Financiero del Estado de México Municipios, disposiciones generales, atiende el artículo 21. Nos dice este artículo, vamos a ver, nosotros tenemos que hacer alguna presentación ante la autoridad fiscal. Pero resulta ser que nos equivocamos, por ejemplo, lleno la manifestación de traslación de dominio de impuestos o de adquisición de bienes inmuebles, lleno esta operación, esta manifestación y resulta ser que me equivoqué. ¿Con fundamento en qué puedo corregirlo? Justamente que les comentaba, donde me da la oportunidad como contribuyente de corregir hasta en 3 ocasiones esa manifestación sin ninguna consecuencia. Entonces, son cosas interesantes que es importante que las sepamos nosotros. Aquí también viene, por ejemplo, la exención de que tienen los estados, municipios y entidades federativas de casi todas las contribuciones. Están exentos los estados y municipios, por ejemplo, y de otros estados, si hay reciprocidad, están exentos de pago de impuestos, de pago de derechos y de aportaciones. Lo único de lo que no está exento es la aportación de seguridad social. Y entonces aquí está el fundamento. Si vamos a hacer una operación donde el municipio va a comprar un inmueble, sabemos que el municipio no va a tener que pagar impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Hay otro fundamento en esta parte general del Código Financiero del Estado de México Municipios, que recuerden se aplica para los municipios del Estado de México y de la entidad también, del Estado fiscales. Nos dice que las obligaciones fiscales nacen cuando se realizan las situaciones jurídicas o hechos previstos en este código. ¿Y por qué es importante saber esto? Vamos a poner el ejemplo que aparece ahí en su filmina, en donde una operación se realiza de compra-venta en el año 2008. Resulta ser que en el 2008 hicimos una compra-venta y ahorita vamos a formalizarla. Entonces siempre surge la duda, bueno,
pago ahorita mis impuestos, se aplican las leyes actuales, los valores actuales o cómo funciona. Y aplicándole este ordenamiento que les estoy comentando, este artículo 24, nos dice la ley fiscal que los impuestos se van a calcular en base a las leyes vigentes al momento de su celebración y las tarifas y valores vigentes también. Entonces, en este caso en particular, tenemos que tomar en cuenta cuándo se celebró el contrato, que fue en el año 2008, y entonces la ley aplicable va a ser el Código Financiero del Estado de México y Municipios del 2008. Los valores, entonces tendré que ver un valor referido al año 2008, tendremos que sacar un valor referido para ver cuánto valía el 2008 y aplicar las tarifas de esa época. Por eso es muy importante saber cuándo se maneja esta situación, cuándo se generan los impuestos. Muy bien, obviamente ya veremos más adelante que lo que no se pagó en su momento se va a tener que actualizar y se van a tener que pagar actualizaciones y recargos por no haberlo pagado en tiempo, porque no vale lo mismo una propiedad hace en el 2008 que lo que vale ahorita, ni el dinero ni nada. Todos los impuestos que debimos haber pagado se tienen que actualizar al día de hoy, pero son aplicables obviamente. Muy bien. Obligaciones de los contribuyentes. Este es un punto muy interesante que se los dejo para que lo analicen y que poca gente lo conoce y muchas veces no se aplica. Se tiene obligación cuando una persona, ya sea físico, es dueño de un inmueble ubicado en el Estado de México, cuyo valor catastral exceda, o sea, sea igual o superior a 20 millones de pesos, hay una obligación que se tiene muy puntual y que poca gente respeta. También se va a aplicar cuando una sola persona sea dueño de varios inmuebles que valgan arriba de 5 millones de pesos catastralmente, pero que la suma de todos den 20 millones o más, se tiene obligación para poder pagar el predial de dictaminar este valor catastral. Tenemos que sacar un dictamen de un especialista en evaluación certificado y registrado ante el ICEGEM, el famoso dictamen o dictamen municipal se tiene que tramitar para estar en posibilidades de pagar el impuesto predial. Esto muchas personas no lo respetan y entonces cuando a ustedes les llegue una operación con estas características, donde vean que el valor catastral de la operación de venta que van a manejar tiene un valor catastral de 20 millones o más de 20, entonces tienen que preguntarle al cliente si se llevó a cabo ya el dictamen, si llevaron el dictamen, el famoso dictamen, lo practicaron para efecto de pagar el predial. ¿Y por qué se los digo? Porque muchas veces no presentan este dictamen y cuando hacemos la operación de compra-venta, la autoridad se da cuenta y nos para los certificados y dice, momentito, no te puedo expedir los certificados porque no sabemos si la base que se usó para el pago del predial era la correcta y no se dictaminó en términos del artículo 47 bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Ojo con este tema, por favor. Este dictamen, además, tarda algunos meses en llevarse a cabo, no es tan rápido. Y entonces una operación de una venta de una bodega, por ejemplo, o algo, si excede estos valores, o de un terreno baldío que se va a ocupar para un desarrollo inmobiliario, pues resulta ser que no lo vamos a poder llevar a cabo y podemos incurrir en sanciones dependiendo si se firmó algún contrato previo para la formalización del mismo ante notario, pueden incurrir en algunas sanciones. Entonces verifiquen eso y tengan mucho cuidado, por favor. Esto básicamente son los puntos importantes en operaciones inmobiliarias, son los puntos importantes que tenemos que prever, que se contemplan en la parte general del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Me comentan que el sonido está entrecortado, no sé si todo el mundo lo está oyendo igual. Espero que no sea para todos, que sea nada más un problema. Hay algunas preguntas. Preguntan, 3 preguntas. Me comentan si en el Estado de México el avalúo es un requisito o no para presentar el impuesto de acción de bienes inmuebles. Dice también que no es un requisito documento idóneo para referir a valores. Ok. Muy bien. Me dicen que sí se está entrecortando el sonido. No sé qué puedo hacer. Que no sé esto, estoy usando la computadora, esperemos que esta situación se pueda corregir desde allá. Bueno, me preguntan entonces, ¿el avalúo es un requisito indispensable en el Estado de México para pagar el impuesto sobre la renta, sobre el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles? No, en el Estado de México, para efecto de este impuesto local, no exige la práctica de un avalúo.
Se pueden practicar avalúos, pero no es un requisito indispensable. Se paga simplemente el documento que nos va a servir para efectos fiscales municipales y estatales para el pago de contribuciones. Va a ser el certificado de clave y valor catastral. Ese es el avalúo fiscal para efecto de impuestos locales y estatales. ¿Se puede presentar un avalúo? Sí, y en algunos casos va a tener injerencia, algunos no, como lo vamos a ir viendo, básicamente. Muy bien, seguimos y luego contestamos algunas otras preguntas. Vamos a hablar ahora, les decía que los municipios tienen las, ya vimos, y ahora vamos a la parte de los ingresos que recibe el Estado. ¿Qué contribuciones nos puede cobrar el Estado? Dentro de las contribuciones que recibe el Estado, lo que es de nuestro interés y lo más común son los famosos derechos de registro. Los derechos que nos cobra el Instituto de la Función Registrada del Estado de México por prestarnos el servicio que da el IFREM. Y entonces aquí está ese ingreso que recibe el IFREM es al Estado, no es al municipio, sino es un ingreso estatal. ¿Qué derechos normalmente pagamos en estas operaciones inmobiliarias? Pagamos la expedición de los certificados de gravámenes, por ejemplo, también la inscripción de escrituras al IFREM, también de ahí vienen derechos por cancelar hipotecas, por inscribir embargos, etc. Cualquier prestación de servicio que nos da el IFREM tiene derecho a cobrarlos en base a este ordenamiento que estamos viendo. Usted lo pregunta, sabemos cuándo vamos a pagar al IFREM por los servicios que nos presta, cómo saber cuánto es la tarifa. Aquí la vemos en este Código Financiero del Estado de México Municipios, en la parte de ingresos del Estado, y nos dice aquí, por ejemplo, en una operación de compra-venta o traslativa de dominio, que no sea de interés social, ni popular, ¿no? Aquí nos dice cuánto tenemos que cobrar. Para los actos que no tienen valor, que llegan hasta 215,000 pesos, es la tarifa de 2,085 pesos. Y ahí van viendo cada uno en la pantalla, cada uno de los rubros. La tarifa más alta que debemos de pagar para efecto de inscribir es de 20,901 pesos por esa operación traslativa de dominio. Obviamente, si en la escritura hacemos constar una cancelación de hipoteca y una compraventa, bueno, se tendrá que cobrar los derechos de registro por cancelar la hipoteca y por los de la compraventa. Pero bueno, aquí encontramos el fundamento, para el cobro. Preguntaban a contestar alguna pregunta que si se requiere avalúo o no. En el Estado de México, la respuesta, insisto, es no, ni para el pago del ISABI ni para el pago de los derechos de registro. Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta lo siguiente. En tratándose de derechos de registro, sí nos marca el Código Financiero del Estado de México Municipios que si presentamos nosotros un avalúo se tiene que tomar en cuenta. El valor que va a servir como base para el pago de los derechos es el valor más alto para efecto de registro entre el valor de operación, valor de catastro, y si se presenta valor de escritura también se tomará en cuenta el valor de avalúo. Y esto es importante porque, por ejemplo, si tenemos una operación que vale 430,000 pesos, vamos a ver que el valor de catastro valga 400,000 pesos. El valor de operación vale 430,000 pesos. Si fueran nada más estos dos valores que vinieran, se paga la tarifa de 18,815 pesos. Pero si además un crédito de Infonavit o lo que sea, un crédito de banco, y resulta ser que el avalúo vale 450,000 pesos en inmueble, ya nos vamos a la tarifa siguiente, que es la de 20,901 pesos. Entonces, sepan ustedes que para efecto de registro únicamente, sí es importante también considerar el valor de avalúo si se presenta y se incorpora en la escritura. Muy bien. Hasta aquí vamos viendo las preguntas que llevamos hasta ahorita. Dice, tratándose de operaciones de 2 años anteriores, las tesorerías no nos aceptan valores referidos. En este caso, ¿cómo podemos obligarla? Bueno, es un tema muy interesante. Eso lo hace César Alberto Fernández García. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo podemos decir a la autoridad que nos tiene que considerar el valor referido? Pues justamente en la parte general del Código Financiero vimos que las obligaciones se causan al momento de y como tenemos que presentar el valor y con los valores de aquella época, lo dice el fundamento el que les daba ahí, y entonces se le tiene que decir a la autoridad municipal que lo correcto es que nos cobre en base a ello. Y se presenta un avalúo referido ante el ICEGEM normalmente, ese sería lo óptimo,
en donde el ISEGEM dice que al día de hoy el inmueble vale tanto y a la fecha de celebración del acto vale X monto. Si se negara la autoridad, pues bueno, tenemos obviamente que presentarlo por escrito, nos tiene que negar el pago del impuesto y nos podemos ir al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, al contencioso administrativo, perdón, para efecto de pelear esa situación. Pero ahí está el fundamento en donde nos deben de cobrar en ese sentido. Muy bien, vimos entonces, estamos viendo, recapitulando rápido, existen operaciones que nos interesa ver en esta plática, que son operaciones por las cuales ustedes intervienen y que implica una enajenación de inmuebles. Vimos que las contribuciones como los derechos, los montos que puede recibir la autoridad como cobro que le hace a los contribuyentes. Estas contribuciones en sentido general se dividen en 4, en impuestos, derechos, contribuciones por mejoras y contribuciones de seguridad y aportaciones de seguridad social. Dijimos también que las que nos interesan son las 2 primeras, impuestos y derechos, que son las que normalmente manejamos. Asimismo, vimos que existen los 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y que existen leyes que regulan cada uno de ellos. Estamos ahorita revisando nada más la cuestión municipal y estatal. Vimos que la ley que regula en cuestión fiscal las contribuciones municipales y estatales es el Código Financiero del Estado de México y Municipios. Vimos ya la parte general de este Código del Estado de México y Municipios y luego vimos que hay ingresos del Estado, que ya los vimos, lo que nos interesa más para nosotros, y ahorita vamos a pasar a los... ¿Qué ingresos, qué contribuciones puede cobrarnos el municipio? Esas están contenidas en esta parte tercera que vamos a ver. Y obviamente tiene muchos impuestos, derechos, contribuciones, etcétera, el municipio, pero las que nos interesan a nosotros son las que vamos a ver a continuación. El municipio puede cobrarnos derechos cuando nos presta un servicio. Por ejemplo, si nos expide un certificado para operaciones que manejamos de no adeudo predial, de clave y valor catastral, aportaciones por mejora, zonificación y no adeudo del agua, son expediciones que nos está haciendo que estamos solicitando nosotros. Y como nos está prestando un servicio, tiene derecho a cobrarnos esos derechos. Esos derechos aquí están regulados en esta parte de ingresos para el municipio. Otros ingresos del municipio, otros ingresos municipales, es el famoso impuesto local de adquisición de bienes inmuebles, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, ISAI, anteriormente conocido como traslación de dominio, traslado de dominio. Y también puede cobrar, como dijimos, aportaciones de obra pública, las contribuciones por mejoras, cuando se beneficia a nuestra colonia, directamente nos beneficiamos de alguna obra pública. Vamos a ver. Puntos importantes en relación a este impuesto. Ojo, por favor. Son puntos finos de lo que nos interesa a nosotros. La tarifa vigente que está al día de hoy en cuanto al cobro del ISABI, hace muchos años, muchísimos años, normalmente salían 2 tarifas al año, a principio de año y a mitad del año. Esto dejó de operar y nada más una vez se expide al año, normalmente se estaba haciendo así, se expedía una vez la tarifa del ISABI y no cambiaba año con año. Sin embargo, ojo, este año volvió a cambiar y tenemos 2 tarifas aplicables, una que va a operar para el primer semestre hasta el 30 de junio y otra que va a partir al primero de julio del año. Obviamente esta segunda tarifa que va a entrar en vigor a partir del 1 de julio es más alta, obviamente, que la que está en el primer semestre. Entonces, tengamos cuidado, ustedes sobre todo que manejar operaciones en este sentido, cuando den un presupuesto a sus clientes, tienen que estar conscientes de que si se firma a partir del 1 de julio, la tarifa va a cambiar y les va a modificar este monto del ISABI, solamente para que estén conscientes de ello. Aquí volvemos al tema de los famosos avalúos, que creo que eso les ha hecho bastante ruido. Para efecto del ISABI no nos importa, como sí para efecto de los derechos de registro en el IFREM, para efecto del ISAI no nos interesa el avalúo. Puede existir un avalúo mayor al valor de operación y no es aplicable para efectos de pago de estos impuestos. Es decir, la ley nos dice, el Código Financiero de Estado de México y Municipios, en su parte del ISABI, que se va a tomar en cuenta como base gravable de catastro. No importa que el avalúo sea superior, ese avalúo para efectos de este impuesto no se toma en cuenta, aunque venga incorporado en la escritura. Ojo.
Nada más vamos a tomar en cuenta el valor de operación y el valor de catastro, el que sea más alto, y en base a eso vamos a calcular este impuesto. Esa va a ser la base gravable. Muy bien. Vamos ahora entonces a seguir viendo algunos puntos finos. Otro punto que la gente no conoce, aunque es ya un asunto ya desde el 2014 que hubo reformas, hay mucha gente que no sabe esta situación. En tratándose de el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el usufructo vitalicio antiguamente, cuando estaba un usufructo vitalicio y moría el usufructuario, se termina el usufructo por muerte del usufructuario vitalicio, no generaba impuestos. Teníamos una escritura donde estaba el usufructo vitalicio en favor de una persona, la nuda propiedad en favor de otra, y el vitalicio se cubrían con el notario. Cuando iban a vender, presentaban la escritura de propiedad, presentaban el acta de defunción del autor de la sucesión, del usufructuario, perdón, y con eso ya el notario simplemente hacía constar que se había consolidado la propiedad en favor del nuevo propietario y hacían la venta directa sin ningún pago de impuestos por el fallecimiento del usufructuario vitalicio. Esta reforma, esto cambia a partir del año 2014 y es muy importante que lo tengan en mente. A partir del año 2014, si algún usufructuario vitalicio fallece, se tiene que pagar el impuesto local de adquisición de bienes inmuebles. Causa ya, ahora sí, desde el 2014, el ISABI, el fallecimiento, la terminación del usufructo por fallecimiento del usufructuario vitalicio. ¿Y por qué es importante este tema? Porque si ustedes al día de hoy reciben una propiedad que va a vender y verifican y ven que el título de propiedad justamente es una operación de esta magnitud, compra-venta con usufructo vitalicio, les exhiben el del usuario y va a correr si muere, verifiquen que si murió antes de 2014 no tienen inconveniente, pero si murió a partir de 2014 el usufructuario vitalicio, tienen que pagar este impuesto local de adquisición de bienes inmuebles. Habrá que tramitar los certificados correspondientes, que es agua, catastro, aportaciones por mejoras y no predial, presentar la forma de manifestación de impuesto de gestión de bienes inmuebles al municipio y pagar el impuesto correspondiente. Si no lo hacen, no van a poder hacer la venta cuando lleguen con el notario. El notario también los puede orientar en ese sentido y hacer ese pago, pero que esté consciente el vendedor que tiene que hacer este trámite previo o simultáneo a la venta que está manejando. Hasta aquí hay otro punto, ahorita vamos a entrar a las preguntas. Otro punto importante, que ustedes, inmobiliarios, gente que se dedica profesionalmente a la intermediación de operaciones inmobiliarias, les impone el Código Financiero del Estado de México y Municipio la obligación de ir con el chisme. Asesorías. Dice la ley que cuando ustedes, las empresas que se dedican a intermediación de operaciones inmobiliarias, tienen la obligación de dar aviso a la tesorería dentro de los 17 días siguientes a aquel en que intervinieron en el acto generador del impuesto. Es decir, ustedes celebran un contrato de compraventa previo al escrito para que se formalice posteriormente, firman su contrato de compraventa con las partes, tienen obligación de darle el aviso a la tesorería de que se celebró ese contrato causante de impuestos. Van con el chisme para efecto de que si no se le paga a la autoridad, pueda cobrarle multas y recargos al contribuyente. Nada más para que lo sepan. Y otro punto que también obliga al notario, le pone una prohibición, este código financiero nos dice, bueno, cuando exista un desarrollo nuevo que vayan a comenzar a vender, el notario está imposibilitado a hacer escrituras de transmisiones de propiedad si no verifica que está pagado el predial también realizada la toma de agua. Entonces, ojo también ustedes, cuando vayan a intervenir en el corretaje de un desarrollo nuevo, verifiquen que el inmueble que van a vender tenga su cuenta individual de predial y su cuenta individual de agua. Si no la tienen, no van a poder correr el inmueble porque el notario tiene la provisión de este artículo, de este código, de hacer una operación traslativa de dominio si no se cumple con estos dos requisitos. Muy bien. Me preguntan cómo se hace, me pregunta doña Lupita Pruneda, cómo se hace este aviso en persona o escrito. Bueno, la ley nos dice que si hay algún formato especial para dar avisos a la autoridad, son de libre impresión. Entonces bastará una carta siendo constar dirigida a la tesorería municipal por este conducto a su conocimiento que tuvo intervención en una compraventa de tal inmueble con tal valor de operación y tal cuenta catastral. Se podría hacer así y ya en ninguna sanción. O cerciorarse, obviamente,
si ustedes van a hacer el pago directamente a la tesorería, van a ayudar al contribuyente a pagar lo que se formaliza la operación, pues que se verifique que se haga dentro de esos 17 días para que no incumpla. Me pregunta don César, en cuanto a derechos del IFREM, ¿cómo se pagan en una adquisición en un porcentaje del 25%, cuyo inmueble es un millón? Vamos a ver, si el inmueble se está enajenando nada más el 25% del millón, son 250,000 pesos el valor de operación. Entonces, el valor de catastro, si el valor de catastro coincide con el valor de operación, por ejemplo, son 250,000 pesos el valor catastral de lo que se está inscribiendo y 250,000 pesos el valor de operación. Sobre esa base se calculan los derechos de registro. Me dice la licenciada Claudia López Escobar, solo se pide que esté pagado la toma de agua individual, pero que no esté físicamente. Es así. Al pagar la toma de agua, ya tenemos que contratar la toma de agua aunque físicamente no la hayan instalado, no hayan instalado el medidor, son cosas diferentes. Si les permite el organismo del agua pagar la toma aunque no esté instalado el medidor, no le veo problema, cumplimos con la ley, está individualizada y se paga con una tarifa sin medidor, que es mucho más cara a veces, pero se podría llevar a cabo la operación porque está cumpliéndose con la individualización del predial y también la individualización de la toma de agua aunque no tenga medidor. Muy bien. Me pregunta por ahí también Claudia Gallardo, ¿qué porcentaje más o menos es el pago del ISABI en el Estado de México? Bueno, debe de saber don Carlos Alberto que, Claudia Gallardo, que no es un porcentaje en el Estado de México, existe la tarifa directo ahí en el Código Financiero del Estado de México Municipios y nos pone de tal a tal valor, se aplica tal cuota fija y tal porcentaje sobre el excedente. O sea, es una operación matemática muy sencilla para calcularlo. Pero le pregunto un porcentaje, aunque insisto que el porcentaje es más o menos un 2.2% lo que genera de este impuesto. Pero insisto, no es porcentaje, sino es una tarifa, pero más o menos arroja el 2.2%, a diferencia de la Ciudad de México, que se va casi al 4.5%. Muy bien. ¿Cómo exentar el impuesto a la renta de dos copropietarios? Bueno, vamos ahorita a pasar más adelante a ese tema, a los temas federales. Hasta aquí veo que hay preguntas en relación con esto que estamos viendo. Seguimos entonces para que nos dé tiempo. Yo nada más les preguntaría, no supe a qué horas empecé, si me pudieran dar aviso a qué hora tengo que terminar para irme más rápido, no, dependiendo. Les pediría muchísimo, don Mario, si me pueden avisar, les agradecería. Tenemos 5 minutos, licenciado. ¿Tenemos 5 minutos para terminar? Sí. Bueno, entonces me voy súper rápido para no agotar estos 5 minutos. Aplicamos el Código Fiscal de la Federación en el ámbito federal, las generalidades ahí vienen. Fiscal de la Federación, interesa obviamente el Código Fiscal, ¿qué se entiende por enajenación? Nos dice que se entiende por enajenación toda transmisión de propiedad, aunque el enajenante se recibe el dominio, adjudicaciones, aunque se hagan en favor del acreedor. Ahí viene básicamente todo lo que se entiende que es enajenación y que nos va a servir para efecto de ver si se causan impuestos en lo demás. El reglamento del Código Fiscal de la Federación nos dice en su artículo 3º que el avalúo tiene una vigencia de 1 año. Entonces, ¿y quiénes pueden practicar el avalúo? Pueden practicar el avalúo el INDABIN, que es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para efectos de impuestos federales, insisto, instituciones de crédito, corredores públicos que tengan registro vigente ante la Secretaría de Economía y empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes que estén registrados también. Ojo, no confundir, el avalúo tiene vigencia de 1 año, pero obviamente habrá, por ejemplo, en Infonavit, que no autorizan en celebrar operaciones por avalúo más de 6 meses. Pero eso es una cuestión práctica de lo que quien nos va a prestar pone ciertos requisitos, pero fiscalmente el avalúo nos sirve por el término de 1 año. Este avalúo, aunque no haya concluido el año, se puede vencer si es que se modifica la propiedad. Por ejemplo, yo hago un avalúo de un terreno de 1,000 metros y se divide en 2 de 500, pues ya no nos sirve el avalúo. O tengo una casa que amplío, pues ya no nos sirve el avalúo si se hizo antes de la ampliación, el avalúo ya no serviría. Muy bien. El avalúo referido, insisto, también nos dice el artículo 3º, que no se puede referir un avalúo al gusto de la persona que lo practica. El Código Financiero, el Código Fiscal de la Federación, en su reglamento y todo, nos dice cómo se debe de aplicar ese avalúo referido, qué tarifas tiene que manejar, cuál es la depreciación, los factores de depreciación de los inmuebles a través del tiempo, etcétera. Entonces no va a ser a capricho el evaluador. El evaluador tiene que
una evaluación en ese sentido. Pensé que había empezado un poquito antes, si ya tengo que terminar en 5 minutos, entonces vamos rapidísimo al IVA y al impuesto a la renta a ver aspectos muy generales. Licenciado, perdóneme Sí. de que lo interrumpa. Creo que vamos muy bien de tiempo. Entonces, creo que podemos terminar en 10 minutos más. 10 minutos más. Ok, yo le pediría que me interrumpan cuando ya tenga que terminar para no estarme preocupando por el horario. Muchísimas gracias. La ley del IVA. El IVA, lo que va a generar el IVA es la enajenación de inmuebles, nos dice la ley del IVA. O quien enajena un bien va a ser el contribuyente, o quien dé el uso o goce temporal de bienes va a ser el contribuyente. O sea, el enajenante es el contribuyente para efectos fiscales. Y el contribuyente, el que vende, va a tener que trasladar el impuesto al comprador. ¿Qué significa el traslado del impuesto? El cobro del impuesto. Es decir, yo y le voy a cobrar al adquirente el impuesto y lo voy a enterar al fisco. Entonces, contribuyente enajenante le cobra al adquirente. Esto es muy importante para ciertas obligaciones de recaudación que tenemos que hacer. La tasa del IVA ya sabemos que es el 16% de la contraprestación efectivamente pagada, y el IVA, para que sea deducible, va a tener que manejarse por separado el valor del terreno, por ejemplo, el valor de la construcción y el valor del IVA, para efecto de que sea deducible. La regla general es que cualquier enajenación causa IVA, sin embargo, existen excepciones como en todas las leyes fiscales. Nos dice la ley del IVA que no se va a causar el IVA sobre la enajenación del suelo o sobre la enajenación de construcciones habitacionales. Eso no genera IVA. Lo que sí va a generar IVA es todo lo demás, es decir, cualquier enajenación de construcciones no habitacionales sí van a generar IVA. Goce temporal de bien arrendamiento, por ejemplo, si la renta que se maneja es de un inmueble habitacional, no cobraremos el IVA, no causará IVA, salvo que este departamento que estoy rentando, aunque sea habitacional, lo voy amueblado. Nos dice la ley del IVA, bueno, no, si tú das el uso goce temporal de un bien amueblado, entonces ya causa IVA. Entonces, ojo, cuando hagan una operación de renta de un inmueble, de un inmueble amueblado, si genera IVA, tengan mucho cuidado. ¿Qué pasa si vendemos entonces un inmueble destinado a comercio? Bueno, pues tenemos que separar el valor del terreno, que no causa IVA, y el valor de la construcción, y sobre eso nada más se va a aplicar el 16% cuando me paguen el precio. A diferencia del impuesto a la renta, el IVA se va pagando conforme vayan pagando el precio de la operación. Si me pagan todo de un jalón, pago el IVA de un jalón. Si me van pagando parcialidades, tenemos que distinguir esa parcialidad, cuánto corresponde al terreno, cuánto a la construcción, y solo sobre la construcción se causa el IVA. Efectivamente, construcciones habitacionales y hay construcciones comerciales, la famosa casa que tiene su accesoria que se dedican a la venta de una miscelánea, entonces tenemos que separar cuánto vale el valor de lo habitacional y cuánto es el valor de lo comercial. Y para eso requerimos ahí sí un avalúo, por supuesto. Veo aquí algunas preguntas, que si un estacionamiento genera IVA porque no es habitacional. Bueno, la ley nos dice, la resolución miscelánea fiscal del reglamento, que no genera IVA aquellas construcciones que, aunque no son habitacionales, dan servicio exclusivo a la habitación. Vendo una casa que tiene una cancha de tenis, la cancha de tenis no genera IVA porque da servicio a la casa nada más. Lo mismo en el caso de los estacionamientos, no generan IVA. Los estacionamientos sí son de uso exclusivo del departamento habitacional, ¿correcto? Diferente, insisto, es si tengo una casa y además una accesoria, entonces no da servicio al accesorio de la casa, sino a terceras personas, y por eso ya se genera el IVA. Vemos entonces, ok, hay veces que el notario no va a recaudar el IVA. Normalmente el notario recauda el IVA y lo manda a pagar. Hay ocasiones en que no lo va a hacer. No existe que no se cause el IVA, se cause el IVA, pero no lo tiene que recaudar. Cuando el enajenante, el contribuyente, dice la ley, cuando el contribuyente sea una persona que está obligada a pagar el IVA, es contribuyente del IVA, y me exhiba a mí las 3 últimas declaraciones mensuales, yo notario no tengo que recaudar el impuesto, sino se le puede trasladar directamente al enajenante, quien lo recibirá, se lo trasladarán a él. Aquí es donde viene la importancia de saber quién es el contribuyente. El contribuyente dijimos que es el enajenante. Entonces, ¿quién vende, por ejemplo? Si es una persona que está obligada al pago del IVA y me exhibe las últimas 3 declaraciones mensuales de ese impuesto, no le recaudaré yo, notario, el IVA, sino que el comprador se lo va a dar directamente el dinero
también existen confianza. Resulta ser que yo soy empresa, no me importa que seas empresa. ¿Eres contribuyente del IVA? Sí, dame tus 3 declaraciones, no lo recaudo yo notario. Oiga, pero yo soy persona física, ¿puedo hacer lo mismo? Claro. No importa si es persona física o moral, el vendedor, persona física, si es contribuyente del IVA y le exhibe al notario las 3 últimas declaraciones de ese pago del IVA, le dice, notario, no le recaudo del IVA, yo lo traslado y yo lo recibo enajenante y yo lo cobro. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con la ley del IVA. Me paso rapidísimo al impuesto sobre la renta. Me pone IVA, me hace una pregunta. En cuestión de los estacionamientos, ya dijimos. Me dice, tenemos que declarar el impuesto. Si lo pagó el notario, no lo entiendo. Vamos a ver. Insisto entonces. Cuando el notario recauda el impuesto del IVA, no es obligación del enajenante porque está diciendo él, lo está notario, entonces no es obligación, se encarga de pagarlo y de darme a mí el comprobante de ese pago y de la recaudación que me hizo. Si yo, enajenante, contribuyente, le presento al notario las 3 declaraciones, no va el notario a recaudar el IVA, lo voy a retener yo o recaudar yo enajenante, y entonces si yo lo hago así, entonces sí tengo que pagarlo y demostrar que se pagó al comprador. ¿De acuerdo? Espero que con eso ya ha quedado la duda resuelta. Pasamos a la ley del impuesto sobre la renta. Es otro impuesto federal. ¿Y qué cobre? Dijimos, el IVA es la enajenación de bienes. ¿El impuesto sobre la renta qué grava? El impuesto sobre la renta grava la ganancia que tenemos en nuestro patrimonio, el incremento de nuestro patrimonio. Entonces, yo puedo incrementar mi patrimonio por venta que haga de algún inmueble. Por venta que haga de algún inmueble, creo que ya digo algo. Estamos bien. Por la venta de un inmueble, la enajenación de un inmueble, o por la adquisición de un inmueble. Casos concretos. Si un inmueble, tengo una utilidad, lo compré en un monto X que ha actualizado ese valor. Por ejemplo, me costó 90 pesos el inmueble ya actualizado y lo vendo en 100, tengo 10 pesos de ganancia. Sobre esos 10 pesos pago el impuesto. O puedo tener ingresos por adquisición. Tengo ganancia porque me regalan una propiedad. O prescribo una propiedad. O me encuentro un tesoro. Entonces automáticamente sube mi patrimonio, no doy nada a cambio, me regalan un inmueble, no doy nada a cambio, entonces tengo una ganancia también. Entonces, ahí que podamos tener impuesto sobre la renta por enajenación o por adquisición. Y también vamos a tener excepciones y todo. A ver, vamos a hablar rapidísimo impuesto sobre la renta por enajenación primero y luego nos vamos al impuesto sobre la renta por adquisición federal. Impuesto sobre la renta por enajenación, puntos interesantes que tenemos que tener cuidado. Recuerden que a partir de 2014, ya para acreditar el costo de adquisición, abril 2014, para acreditar tenemos que pedir un CFDI, tenemos que pedir el CFDI que se debió haber expedido. Entonces, para calcular el impuesto a la renta por enajenación de bienes, se pueden deducir costo de adquisición, mejoras que se hayan efectuado el inmueble, los gastos notariales y comisiones o mediaciones, lo que se haya cobrado por la comisión de esa propiedad. Entonces, para poder nosotros deducir estos costos de adquisición en el costo de adquisición de la propiedad, insisto, si es anterior al 2014, basta que me presenten la escritura del notario, ahí dice cuánto me costó y yo ya lo actualizaré. Si es del 2014 de abril para adelante, tenemos que pedir no la escritura para acreditar el costo de adquisición, sino el CFDI, el famoso complemento. Si vende una persona moral, una empresa, la empresa tiene que expedir ese comprobante, esa factura con el complemento al comprador para que se lo presente. Si fue una persona física la que vendió, el notario es el famoso CFDI con complemento, y entonces ese es el documento que tendremos que demostrar, que exhibirle al siguiente notario que haga la venta para acreditar cuánto me costó. Mejoras también efectuadas al inmueble son deducibles, habrá que comprobar las facturas correspondientes y si no se tienen con el valor que aparezca en todo caso en la licenciación, por ejemplo. Gastos notariales también. Cuando yo compré una propiedad, puedo al momento de vender demostrarle al siguiente notario que yo pagué mi escritura, pagué impuestos, derechos y todo eso va a ser deducible. Y cuando me ayude un intermediario como ustedes, también podré pedir la factura de la comisión que les estoy pagando y también será deducible para la venta que yo realice. Este costo de adquisición dijimos que se actualiza y hay aquí una pequeña excepción que es cuando yo voy a hacer una venta, pero yo recibí ese inmueble por una donación o una herencia, entonces no importa tanto la escritura
como donativo, sino la de mi papá, por ejemplo, me donó, cuánto le costó a él. Nos tenemos que ir a la escritura anterior para que la solicite. Muy bien, ahorita nos vamos a las preguntas, si quieren mejor terminamos. Existen algunos supuestos en los que podemos exentar el impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles. Y es si yo voy a vender mi casa habitación, departamento, casa, pero que sea habitacional, y no he exentado en los últimos 3 años, yo puedo exentar esa venta hasta por un monto determinado, por cierta superficie. Nos dice la ley que yo puedo exentar, cada contribuyente puede exentar hasta 300,000 pesos, 700,000 UDIs, perdón, que al día de hoy son 4,493,208 pesos con 30 centavos al día de hoy, lo que puede exentar cada contribuyente. Obviamente vamos a poder exentar las construcciones y el terreno hasta 3 tantos de la superficie de la construcción. Y insisto que es por contribuyente. Leía una pregunta que me decían, oiga, si yo vendo, si somos 2 copropietarios, estamos vendiendo el inmueble, 2 personas estamos vendiendo el inmueble, somos dueños 2, ¿cómo se calcula el impuesto sobre la renta? Bueno, podemos exentar los 2, si los 2 viven ahí y tienen comprobantes de que viven ahí también y no han exentado los últimos 3 años, cada uno puede exentar 4 millones y fracción de pesos. O sea, se exenta del total de la operación 8 millones y medio de pesos, más o menos. 9 millones de pesos casi. ¿De acuerdo? ¿Cómo comprobamos? Es otra pregunta. ¿Cómo se comprueba el impuesto sobre la renta? Aquí viene ya. El domicilio se comprueba con la credencial del lector, con ese que contenga ese domicilio, o con recibos de energía eléctrica o telefonía fija, no celular, o también se puede acreditar con estados de cuenta de instituciones financieras o casas comerciales. Entonces, esos son los documentos comprobatorios para el notario para poder exentar el impuesto sobre la renta. Esto es a grandes renta por bienes y cómo se puede exentar y todo. Ahora vamos también a la parte de impuesto sobre renta por adquisición, que dicen que también causa, y eso es raro que se vea, pero también puede causar. Como regla general, causa impuesto sobre renta por adquisición cualquier adquisición por donación, adquisición por prescripción o cuando el valor del avalúo excede más de un 10% del valor de la contraprestación pactada. Esa es la regla general. También hay adquisición por tesoros que no nos interesa ahorita, pero entonces tenemos adquisición por donación, por prescripción o cuando el avalúo excede más de un 10% de la contraprestación pactada por la compra. Pero como en todo, en las leyes fiscales existen algunas excepciones. Nos dice la ley, bueno, en la donación entran todas las donaciones salvo las que me realice el cónyuge o las que realicen los ascendientes a los descendientes o los descendientes a los ascendientes, en tanto no vuelvan a donar al hermano. Entonces, causa impuesto por adquisición una donación, sí, está exceptuado nada más entre cónyuges o entre ascendientes y descendientes. Oiga, notario, si yo le dono a mi hermano la propiedad, ¿puedo? Porque mucha gente piensa que no se puede. Claro, tú le puedes donar a quien quieras la propiedad, tu propiedad. Sin embargo, el adquirente, además de pagar los impuestos locales que ya vimos, va a pagar este impuesto a la renta por adquisición de bienes, que es el 20% para residentes en México, fiscales en México. Entonces, ¿se puede donar a mi hermano? Sí, claro, le puedes donar a tu hermano, nada más que él va a pagar, además su escritura normal, va a pagar este 20% de impuesto a la renta porque no está en la excepción. ¿Le puedo donar una propiedad a mi vecino? ¿Se la puedo regalar a mi vecino? Claro que puedes. A mi pareja, que no estoy casado, le puedo regalar, sí, pero va a causar el 20% de impuesto a renta por adquisición. ¿Se puede? Sí, se causa el impuesto también en esos casos. En la prescripción también causa. La prescripción es un modo de adquirir la propiedad cuando a través del tiempo yo poseo un bien con un justo título, con carácter de dueño, ¿no? Me la puedo quedar en juicio de prescripción adquisitiva. Y la ley nos dice que cuando yo adquiero un bien por prescripción, como no pague nada por él, lo estoy adquiriendo nada más por poseerlo, entonces tengo que pagar este 20%. Y aquí hay una excepción también, como en el caso de la donación, está la excepción de que cuando yo acudo a la prescripción para purgar vicios del contrato que me dio origen a la posesión, y que ese contrato que me dio origen a la posesión se pagaron los impuestos locales, impuestos federales y todo, entonces me dice la ley, a ver, tienes que acudir a la prescripción para purgar vicios del contrato, pero se pagaron impuestos y todo, no te cobro este impuesto. ¿De acuerdo? Entonces no se cobra el impuesto de renta por adquisición en este momento. Y otra forma que causa impuesto de renta por adquisición es cuando yo compro un inmueble muy barato, abajo del 10% del valor de avalúo, y entonces tengo una utilidad sobre esa diferencia, entonces me cobran el 20% sobre la renta por adquisición.
Básicamente, esas son que viendo. Digo, eso es básicamente lo que podemos hablar de los impuestos federales. Y si todavía tengo un poquito de tiempo, vamos a resolver algunas de las dudas. Ustedes me dicen, por favor, si todavía tengo tiempo. Dice Alejandra Tenyay, dice, si una persona moral le paga a una persona física una deuda con un bien inmueble, ¿qué tiempo tiene que pasar para venderlo y exentar impuestos? Bueno, vamos a ver. Si una persona física le paga a una persona moral, si una persona moral le paga a una persona física, vamos a olvidarnos de quién me transmite la propiedad. A mí me dan en pago un inmueble, no me importa quién me lo dé, si una persona física o una moral. Me dan un inmueble habitacional, yo lo vivo y lo quiero vender y quiero exentar. Si pasó un mes es más que suficiente, o sea, no hay un plazo. La ley no me dice que tengo que habitar por más de X plazo. Es mi casa habitación, saco recibos de teléfono, por ejemplo, para acreditar que es mi casa habitación. Ha transcurrido un mes, no he estado los últimos 3 años, es mi casa habitación, yo puedo exentarla. No necesita pasar mucho tiempo, la ley no dice que qué tiempo tiene que pasar. Tengo que demostrar que es mi casa habitación, punto. Diría yo, el tiempo necesario para acreditar que es mi casa habitación, que saca mi primer recibo de luz, por ejemplo, o que saque mi credencial de lector, es mi casa habitación y no exentado lo podría hacer. Otra pregunta, Mercedes Paulina Hernández me pregunta si es obligación del notario entregar el CFDI. ¿Qué pasa si no se entregó? Es una muy buena pregunta. La obligación de entregar el CFDI con el complemento para acreditar el costo de adquisición de la propiedad es del notario cuando vende una persona física, cuando vende una persona física solamente. En ese caso, el notario. Cuando es una persona moral la que vende, no es obligación del notario, tiene que hacerlo la empresa. Tengan mucho cuidado. No firmen una escritura si el enajenante no le acaban de pagar al que me vende, si no me da la factura, no, ya me fregué, no puedo ni costo de adquisición, lo que causaría un perjuicio muy grande. ¿Qué pasa si el notario no entregó el CFDI? Pídanselo y díganle, oiga, notario, se le olvidó, expídame mi CFDI porque si no me va a causar un problema fiscal muy fuerte y entonces el responsable de solidario es el no. Entonces, siempre, por favor, tengan esa precaución de pedirlo. Normalmente siempre lo entregan, pero guárdenlo, por favor, que luego se forma electrónica y se les olvida o no pusieron atención al momento de la moción de la firma y entonces sí tenemos un problema. Ustedes, corredores inmobiliarios, especialistas en estos temas, lo saben, ustedes ayudan mucho a los clientes para verificar estas situaciones. Entonces, tengan mucho cuidado en ese sentido, por favor. Cuando vendes un terreno, ¿cuánto se paga de impuesto? Bueno, el impuesto de la renta por enajenación se va a determinar viendo cuánto me costó, lo actualizo en términos de ley al día de hoy cuánto vende y sobre la utilidad que tenga en la venta hay una tarifa que va de... Entonces es un complejo que lo hacemos los notarios y muchos de ustedes también con algunas herramientas electrónicas lo hacen, en donde tendremos que ver cuánto me costó, cuánto vendo, qué utilidad tengo y en base a la utilidad es cómo se cobran los impuestos, el impuesto sobre la renta por enajenación. Kenia Tlapanco me pregunta, licenciado, en operaciones donde se genera el ISR por adquisición, ¿el notario retiene cuando el adquirente es una persona moral? O en este caso, tributa, muy interesante la pregunta, conforme al título segundo del impuesto a la renta. Muy bien, es una pregunta maravillosa. El impuesto a la renta por adquisición, en ese caso en particular que decíamos del 90%, se genera únicamente para personas físicas. Es un impuesto que está en el título de personas físicas, solamente lo causan las personas físicas. Muy buena pregunta que me sirve para aclararlo, que no lo aclaré yo. Si compro una empresa, una persona moral no es contribuyente a este impuesto. Las personas morales están en un título diferente a las personas físicas y llevan una contabilidad ellos manejan una contabilidad distinta, entonces no se genera ese impuesto. Ellos tendrán que ver al momento de vender las empresas, los gastos que han tenido, etcétera, depreciaciones y demás. No lo recauda el notario y no se genera. No es que no lo recauda el notario, sino que no se genera. Se genera más cuando es una persona física. Patimar, ¿se pueden presentar para la exención estados de cuenta de tiendas departamentales? Sí, como decía, son estados de cuenta de bancos o de tiendas comerciales departamentales. Sí se puede, por supuesto. Al donar entre hermanos y si vive en el extranjero el impuesto es mayor al 20%, gracias. Decía yo que cuando se genera el 20% de impuesto a la renta por adquisición, como el caso de los hermanos, se genera para residentes en México el 20%.
Si son residentes en el extranjero, se cobra el 25%, sería el pago que se tiene que hacer. Y ojo, aquí hay que distinguir, no es lo mismo persona residente en México o residente en el extranjero que un extranjero. Es decir, yo puedo ser mexicano, pero residir en el extranjero para efectos fiscales. O sea, no pago impuestos en México, los pago en el extranjero. Soy mexicano, no soy extranjero, pero tengo que pagar el 25% porque soy residente en el extranjero. O puedo ser un extranjero que reside en México para efectos fiscales, paga impuestos en México y a ese residente del extranjero residente en México, le va a causar únicamente el 20%. No sé si me expresé bien. No es lo mismo para efectos fiscales extranjero que residente para efectos fiscales en México o en el extranjero. Muy bien. Verónica Silvia, Lic, hablo de la permuta. ¿Es posible cambiar una propiedad por otra actualmente? Claro, la permuta existe. La permuta es un contrato por el cual yo enajeno un bien a cambio de otro, si no excede más, y puedo pagar la diferencia en dinerario. Si ese dinerario no excede más de un 50% de valor, es una permuta. Otro, claro que es válido. Como se tiene que acreditar con la ley de controlado de dinero, con la forma de pago, cuando son permutas, así se manejan como permutas. Antiguamente les daba medio miedo manejar permutas, entonces decían, bueno, manejamos 2 ventas y que se pagaron en dinero. No, lo correcto es si estábamos permutando un inmueble, que sea permuta. Y así se maneja, así se puede, Verónica. Laura Lorena Romero, notario, el tema del CFDI que expide el notario es muy importante, porque tengo un caso que un notario que formalizó una compraventa, el CFDI no lo emitió y el notario fue revocado 3 meses después. Bueno, sí es un tema muy delicado. Por eso les digo, ustedes, gente profesional que se dedica a orientar a sus clientes en las operaciones de inmuebles, verifiquen que el notario el día de la firma sí expide el CFDI, que esté bien expedido, o la empresa si es que vende una persona física para ayudar a sus clientes. Si en este caso el notario no lo expidió, es un tema muy delicado porque finalmente no tengo forma de comprobar mi costo de adquisición y en términos de la ley del impuesto a la renta me dice que tendré que... Y entonces tengo una ganancia del 90% del valor de la operación, imagínense. Don Iván, creo que iba a preguntarme algo, comentarme algo. Sí, si respondemos entonces, la última pregunta, nada más, y para poder continuar, por favor. Muchísimas gracias. Me pregunta también Julián Romero, no alcanzo a ver bien, dice, ¿qué tiempo tiene el notario para entregar el CFDI al SAT? Bueno, el CFDI no se le entrega al SAT, se le entrega al contribuyente. Yo tengo obligación de emitir el CFDI el día que me están pagando, el día de la firma, porque yo tengo oportunidad entonces de poner el número de la escritura, los datos que me pide el CFDI. Entonces, en el mismo día de la firma de escritura se puede estar expidiendo obviamente el CFDI y entregárselo al cliente. Hay veces que el cliente tiene un poquito de prisa y no se quiere esperar a que le expidamos el CFDI y va después por él. Está bien, no pasa nada. Si es al día siguiente, 2, 3 días después, una vez firmada la operación, ya estamos para expedir el CFDI. Recuerden que para expedir el CFDI tenemos que expedir un recibo, entonces tiene que estar cobrado los honorarios y todo también para poder expedir el CFDI, si no, no nos da oportunidad de expedir el CFDI. Y bueno, pues Iván, listo. Muchísimas gracias a todos por la paciencia. Sé que no falta Rocío todavía. Les mando un fuerte abrazo y gracias por sus atenciones. Muchísimas gracias, licenciado Nicolás Maluf. Gracias por compartir su experiencia, por despejar todas las dudas de nuestro foro y por estar con nosotros. A continuación vamos a intentar nuevamente conectarnos. ¿Necesitas capitalizarte y tienes una casa propia? Consigue un crédito de liquidez. Invierte en tu futuro o el de tu familia hoy. La mayoría de las personas que en algún momento invirtieron en su patrimonio, lo hicieron con el fin de tener un bien inmueble que con el paso del tiempo heredarán a sus hijos o familiares. Este se convierte en un legado que rara vez se utiliza para generar más riqueza o invertir en algún proyecto debido al valor sentimental que éste adquiere. Un crédito de liquidez es una buena alternativa cuando se tiene un inmueble que podemos utilizar como garantía. Nos da la oportunidad de obtener dinero en efectivo sin perder nuestro patrimonio en una venta. Conseguir un crédito de liquidez puede ser una muy buena decisión si se tiene algún proyecto en puerta. Este tipo de crédito se puede utilizar para el fin que sea necesario. Empezar un negocio, pagar la universidad de tus hijos, pagar una maestría en el extranjero, pagar deudas, arrancar un proyecto o para lo que tú consideres oportuno. Las instituciones financieras no requieren comprobar en qué se gastó o invirtió ese dinero.
La recomendación es entonces aprovecharlo al máximo, solicitarlo cuando se tiene un fin muy determinado y tener la certeza de poder pagarlo. Si en este momento eres dueño de una casa habitación y te encuentras en alguna de estas situaciones, este crédito es para ti. O si lo que quieres es ampliar tu casa, también puedes obtener un crédito. Con esto podrás aumentar su plusvalía y mejorar tu calidad de vida. Un crédito de liquidez con garantía hipotecaria es el mejor crédito que puedes usar. El monto será mayor y el costo es el más bajo del mercado en comparación con otras opciones de crédito. Saca provecho a tu vivienda y consigue esa liquidez que tanto necesitas. El crédito es en pesos, con tasa y plazo fijo. No lo dudes más. Hoy es posible con la ayuda de Creditaria. Nuestra asesoría y gestión es completamente sin costo para ti. No dejes pasar esta oportunidad. Contáctanos hoy mismo y recibe asesoría completamente gratis. Aquí y ahora es tu momento. Acércate a Creditaria.